Bendiciones para todos. El libro de los Salmos, capítulo 16, versículos 1 al 11, David escribe un salmo y dice de la siguiente manera: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deliciosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios, la porción del creyente. Nuestro tema en el día de hoy. Este salmo se inicia como un salmo maravilloso que el siervo David ha escrito. Y aparece en la mayoría de nuestras Biblias la inscripción Mictán de David. Su significado tiene un origen incierto. Martín Lutero tradujo esta palabra como joya dorada o de oro. Es la más cercana a su significado real. Esta inscripción, Mictán, se halla además en los Salmos del 56 al 60. Para nosotros es un salmo dorado porque parte de él es citado en el Nuevo Testamento en relación a la resurrección de Cristo. Cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, aquel primer sermón, después de haber sido revestido con el poder del Espíritu Santo, donde las multitudes estaban atentas a lo que salía de la boca del apóstol, mencionó este salmo en el capítulo 2, versículo 31, haciendo mención en el libro de los Hechos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a nosotros a considerar este salmo, el capítulo 16, como un salmo mesiánico. Otros dicen que el Mictán es el ritmo, tonalidad o instrumento para entonarlo que el salmista David dejó con todas las instrucciones para que en el momento en que los levitas que ministraban en el templo la alabanza al Señor y la adoración supieran cómo deberían hacerlo. Y en otras interpretaciones encontramos que muchos dicen que es una oración silenciosa que se debía realizar al entrar a la casa del Señor. Este salmo tiene 11 versículos y nos habla de la satisfacción del alma cuando el hombre se decide a depender del Señor. No cabe duda que David fue uno de los escritores del Antiguo Testamento que expresó de manera clara, de manera concisa, su esperanza en la vida eterna. El salmista vio corrupción en la tierra y esto le llevó a hacer un balance entre la vida del justo, que es aquel que teme al Señor y que el Señor mismo justifica en este tiempo a través del Señor Jesucristo, en aquel tiempo del pueblo judío que mantenía su fe en el Señor y guardaba la ley y los preceptos que el Señor había trazado para su pueblo, y el impío, que es aquel que la Biblia define
como el que no está dependiendo de Dios. Es aquel que ha rechazado al Señor, aquel que vive apartado del camino del Señor. Y él, al ver este contraste entre la persona que ama a Dios y aquel que vive a espaldas de Dios, sintiendo y viendo la banalidad de la carnalidad y de la concupiscencia de la carne y del pecado de aquellos que se complacen en practicarlo, David dejó plasmado este salmo en este escrito que nosotros hoy podemos disfrutar. Es un canto bellísimo donde el salmista manifiesta su confianza en el Señor de los versículos 1 al 4. Pero también el salmista ve al Señor como la porción de su vida. Y eso lo vemos del versículo 5 al 7. El Señor para él está siempre delante de él. Y es lo que nosotros podemos apreciar y escuchar de labios de David cuando lo escribió al leerlo, del versículo 8 al 11. David, mis amados hermanos y amigos, tenía una visión espiritual. Y esa visión espiritual le permitía vivir satisfecho con lo que Dios le había dado. Y no sé si tú, aún conociendo al Señor, no te sientes satisfecho con todo lo que el Señor ha dado a tu vida, o si eres de las personas que aún teniendo al Señor te quejas constantemente porque no has comprendido la magnitud del regalo que Dios nos ha dado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A veces, cuando no nos damos cuenta de todas estas bendiciones que tenemos, terminamos dejando las bendiciones del Señor a un lado y el alma nuestra se llena de amargura. El alma nuestra se llega de quejas. El alma nuestra se llena, mis queridos, de sinsabores permanentes, donde nosotros muchas veces no alcanzamos y no podremos alcanzar el poder conocer el propósito de Dios para nuestra vida, mientras nuestro corazón no se acerque al Señor lleno de gratitud, lleno de alabanza y de adoración al único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. No hay otro como Él, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas. Qué experiencia tan maravillosa la que David tiene con el Señor. Y ha tenido muchos problemas. Cuando leemos la Escritura, quizás usted piensa que David no tuvo problemas. Y quiero invitarte para que tú hagas un repaso al libro de Primera de Samuel y aún de Segunda de Samuel. Pero sobre todo en el libro de Primera de Samuel, cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, cuando inicia esa parte con Saúl, con Samuel el profeta que unge a Saúl, y posteriormente cuando el Señor desecha a Saúl por su desobediencia y toma la vida de un hombre que era el menor de la familia y lo establece como rey sobre el pueblo de Israel, donde se unifica el reino de Judá y de Israel y tienen un solo pueblo bajo el mando de este hombre maravilloso llamado David, pero que para antes de estar ya en el trono tuvo que vivir una serie de situaciones increíblemente difíciles. Quizás si él no hubiera conocido a Dios y no hubiera adorado a Dios como lo hizo, no hubiera soportado todo lo que tuvo que soportar, porque detrás de cada problema, de cada situación en la vida de David, que él no alcanzaba a ver con sus ojos físicos, estaba la mano invisible de Dios formándole para que luego él pudiera administrar la bendición para la cual Dios le había escogido, y que era ser rey sobre su pueblo. El Salmo 16 entonces nos anticipa para tener una vida de satisfacción en la fe. Mi hermano, mi amigo, cuando nosotros conocemos a Cristo, es la satisfacción del alma. El necio dice en su corazón, no hay Dios, Salmo 14:1. Pero el creyente debe entender que el único que puede traer satisfacción a su vida, el único que puede traer a nuestra vida el gozo, la alegría, el deleite de saber y entender el propósito por el cual el Señor nos tiene aquí en la tierra, es Dios.
No hay otro como Él. No hay otro que pueda hacer la obra que Él hace. Y cuando podemos expresar como David lo dijo y como el tema de hoy lo dice, cuando el Señor es mi porción, tenemos en primer lugar la confianza en Dios. Y David, al iniciar este salmo, expresa y hace esta declaración maravillosa de su fe. Guárdame, oh Dios. Y guárdame, oh Dios, porque Él lo está pidiendo. Porque no hay nadie que pueda guardar la vida del ser humano como lo hace Dios. Mi hermano, cuando usted está lleno de temores, cuando usted viene a una situación, cuando somos amenazados por hombres impíos, cuando alguien se levanta contra tu familia, contra tu hogar, esta palabra debe tomar relevancia para ti porque es pertinente. Esta palabra nos está diciendo a nosotros que David oró al Dios del cielo y lo que él le pide es guárdame, oh Dios. Él sabe guardar a los suyos, él sabe guardar a sus ovejas. Ninguna oveja puede escapar de las manos del Señor porque el Señor le ama, a menos que sea una persona que apostate de la fe. Pero si tu mirada está puesta en Él, Él te guardará, y esta es una solicitud que hace David a Dios, fundamentada en un hecho, porque en ti he confiado. Y ninguno del que pone su confianza en el Señor es avergonzado. Cuando yo deposito toda mi confianza, cuando tú depositas toda tu confianza en el Señor, no en el hombre, no en las circunstancias, no en las promesas que a veces nos hacen y que nos incumplen, sino en aquel que es el Dios veraz. Cuando yo confío en Él, mis queridos hermanos, puedo sentirme tranquilo porque Él está guardando mi vida. Y con eso en mente, entonces nosotros sabemos que el Dios del cielo caminará siempre apoyándonos y nosotros podemos apoyarnos en Él. Este pedido de protección y cuidado frecuente lo vemos en el Salmo o en el libro de los Salmos. El Salmo 17:8, David ora al Señor y le dice, guárdame como la niña de tus ojos. ¿No te parece algo realmente especial esta petición? Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y no hay nadie que pueda comprender mejor esta oración como David cuando la hizo, que era perseguido por Saúl, que le tocaba ir de un lado a otro, que se convirtió en un prófugo de Saúl siendo un inocente, y que hoy nos lleva a nosotros a meditar cómo la vida de David fue una vida de desafíos, una aventura de fe donde vio a Dios protegiéndole y guardándole. Cuando nosotros leemos, mis queridos hermanos, el Salmo 7:1, David dice, en ti he confiado, sálvame de los que me persiguen y líbrame. Y los salmos tienen esta característica que uno puede orar la palabra en su tiempo devocional con los salmos. Los salmos nos llevan a nosotros a tener encuentros maravillosos que renuevan y fortalecen nuestra fe. Si tú estás decaído, si tú, mi querido hermano y hermana, no quieres orar, si no le encuentras sentido ya a lo que lees en la palabra, pídele al Señor que te dé una motivación especial y ve al libro de los Salmos y lee algunos salmos diariamente o lee uno diariamente, y al leerlo dedica tiempo a meditar lo que el Salmo dice. Compenétrate con la vida de los que escribieron los salmos, porque no solamente fue David, hubo muchos otros hermanos que también escribieron los salmos. Pero tú vas acá a estas experiencias maravillosas de este siervo de Dios, y de verdad que nuestra alma toma fuerza en el Señor. El Salmo 140, versículo 4, David está diciendo que el Señor lo libre de los impíos, de los injuriosos, de aquellos que han pensado mal contra Él. Iglesia, hermano, no temas, Dios está a nuestro lado. Dios no nos deja, Dios no nos desampara. Él siempre es nuestro pronto auxilio en medio de toda tribulación. El Salmo 141, versículos 8 y 9, David dice, en ti he confiado, no desampares mi alma.
y no la desampares de los lazos y de las trampas. Estamos rodeados de mucha gente, estamos rodeados de muchas situaciones, circunstancias, y no sabemos cómo el enemigo de nuestras almas levanta hombres corruptos con pensamientos llenos de maldad, de las tinieblas, con un entendimiento entenebrecido, y cuando saben que somos luz en medio de este mundo, enfilan toda su artillería contra nosotros y nos bombardean, y muchos de ellos sin que nos demos cuenta, si no estamos orando, si no estamos pidiendo al Señor que nos muestre día a día su propósito para nuestra vida, van tendiendo lazos y van armando trampas en los lugares de trabajo, en los creyentes que se están preparando en las universidades, en la vida política o pública de muchos líderes que tienen su tendencia o tienen su inclinación social o su llamado para hacer y desarrollar una labor social en medio de la humanidad sin mimetizarse, sin llegar a la corrupción, sino como luz en las tinieblas. El enemigo de nuestras almas no descansa, pero el Dios del cielo mantiene para nosotros su escudo y su protección. Él nos ayuda y nos rodea de manera especial. David, en el versículo 2 de este salmo, su alma suplica. Y qué cosa tan increíble, tan hermosa cuando dice: oh alma mía, dijiste a Jehová. Cuando mi alma, cuando tu alma empieza a hablar con el Señor, cuando tú mismo le dices a tu alma: alma mía, en Dios reposa solamente. Es una forma, es un ejercicio de oración que nos ayuda a mantenernos enfocados en las promesas de Dios y en los propósitos de Dios. Y aquí David está diciendo sencillamente: no hay para mí bien fuera de ti. No comprendo cómo algunos dicen haber conocido al Señor y luego se dejan llevar por las corrientes de este mundo y se apartan de Él buscando algún bien para sus vidas. ¿Sabe lo que sucede? Que si usted algún día hizo una decisión de fe pública o privada y nació de nuevo y se aparta, usted no puede tener tranquilidad ni paz. Usted debe regresar a los pies de Cristo, porque estás atrasando el propósito de Dios para tu vida. Es lo que comúnmente nosotros hablamos de una persona descarriada. Pero si usted, amigo, hizo una decisión de fe y no fue de todo corazón, usted va a darle la espalda al Señor, y algunos encuentran tropiezo en las cosas del Señor porque el camino del Señor es estrecho, porque el camino del Señor es angosto y la puerta es estrecha. Entonces llega el momento en que tú vas a ir tropezando. Y David conocía muy bien todas estas cosas y llegó a decir: no hay para mí bien fuera de ti. Hermano, tú que estás pasando por pruebas, por luchas, por tentaciones, quiero decirte: no desmayes. No hay bien alguno para nosotros fuera del Señor. Y cuando Jesús le enseñó a sus discípulos: separados de mí nada podéis hacer, lo está hablando como una gran realidad. Estamos sufriendo, estamos pasando por momentos difíciles, muchos tenemos pruebas de fuego, la economía nos está afectando fuertemente en nuestras congregaciones, en los hogares, en todo lo que muchas veces estamos viviendo. Pero hay un Dios que nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Quizás tienes esa sensación de soledad y olvido. Quizás la gente sí se aleja de nosotros. Enfócate y pídele al Señor que te dé las personas que deben estar a tu lado. A veces el que se aleja es porque no debió haber estado. Pero a veces es necesario que la gente se aleje para uno conocer más de cerca al Señor y no apoyarse en los hombres, sino en el Dios vivo y verdadero. Y luego el Señor, aquellos que se han alejado, se acercan. ¿Recuerdas a Job? Tú ves a Job viviendo momentos difíciles. Sus amigos le cuestionaron y siendo él inocente. Y al final del libro es cuando escuchamos que el escritor del libro de Job menciona a la familia de Job. Ahí aparecen su familia, sus hermanos,
que no se mencionaron en el resto del libro. Y se ve a un Job restaurado y diciendo: de oídas te había oído, mas ahora sé cómo eres, ahora te conozco. Y él busca su preservación, David, en Dios. No dejes que el enemigo te malgaste emocionalmente. Hay un desgaste emocional cuando tú prestas atención a todo lo que te rodea, a todas las cosas, porque quitas la mirada de aquel que te está diciendo: mírame a mí, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y saben, mis queridos hermanos, cuando nosotros tenemos nuestra vida en el Señor, podemos decir como David: tú eres mi Señor, o sea, tú eres mi dueño, tú eres el que todo lo puedes, alma mía, tú tienes alguien que está controlando todas las circunstancias de tu vida y es el Señor. Y entonces David viene y nos enseña también y nos dice que él se complace con la gente santa, con la gente que ama al Señor. Porque está viendo y hace esa comparación. Y el salmista piensa: Dios es todo para mí, y todos los que piensan lo mismo serán mis compañeros. Los espíritus afines se buscan. Cuando hay dos personas en una congregación que son de oración, ellos se buscan, se encuentran porque se identifican. Cuando en una congregación usted ve dos personas que les gusta hablar mal de los demás, también se encuentran sin que nadie los presente. Es como un imán que los atrae. Y David siente esa atracción, ese imán que le atrae para estar con los que aman al Señor, porque uno se identifica con aquellos con quien el alma de uno realmente encuentra ese compañerismo y esa coinonía para seguir buscando y alabando a Dios. Y cuando la iglesia, los hermanos que somos lavados con la sangre de Jesús, nos encontramos, anhelamos hablar de las cosas de la vida, pero sobre todo anhelamos seguir hablando del Señor Jesús, porque nuestra vida gira en torno a la persona del Señor Jesucristo. Cuando dos rebeldes se encuentran, es un caos para la vida de una iglesia, para la vida de una empresa, para una familia, para todo lo que usted quiera ver. Y David lo está diciendo: él no se complace con aquellos que corren tras la idolatría. Él ve al Dios vivo y verdadero como el único, aquel que sí merece ser adorado, alabado y exaltado, que es el Señor de nuestras almas. Él veía a aquellos que iban tras dioses ajenos y también se daba cuenta cómo los dolores de ellos se multiplicaban en sus vidas, las angustias. Y he visto tanta gente inclinada ante imágenes, adorando cosas, personas, y adorando y teniendo ídolos aún del mismo dinero, y su vida es una vida de derrota. Y he visto a aquellos que no poseen mayor cosa en esta tierra, pero tienen al Señor y lo tienen todo. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y esto es algo que nosotros debemos cada día cultivar en nuestra vida. Y David decía: ni siquiera tendré sus nombres en mis labios. Porque a veces estamos engrandeciendo a aquellos que le dan y que son rebeldes y están haciendo cosas que le dan dolor al corazón de Dios. Cuando el Señor le entregó la ley al pueblo, le dijo: no te harás imagen ni cosa semejante, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y es posible que usted diga: pero yo no tengo imágenes en mi casa. Las puedes tener en tu corazón. No tengo dioses en mi vida. Los puedes estar cargando a diario en una relación, en un trabajo, porque te volviste esclavo del trabajo. No puedes vivir si no es estar haciendo algo día y noche. Y ya el trabajo no es una bendición, no eres el amo de tu oficina, no eres el amo de tu computadora, no eres el amo de tu red, sino la red es el amo tuyo que te ordena, que te maneja, que te manipula, que te quita las fuerzas que debes tener para adorar y bendecir al Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, David ve al Señor como la porción de su vida.
de los versículos 5 al 7, él hace mención a que es el Señor el que sustenta su suerte. Y cuando habla de suerte, no está hablando de juegos de azar, no está hablando de aquellas cosas con las cuales la gente muchas veces quiere definir el destino de su vida. Él está hablando que él depende del Señor y que por lo tanto él es el dueño de todas las decisiones de su vida y que él expresa de esa manera su plena fe en la omnipresencia y omnipotencia del Señor, que conoció su pasado, que conocía su presente y que también conocía su futuro. Demasiado conocimiento es maravilloso para él. Y él lo está diciendo sabiendo y habiendo experimentado cómo el Señor le sostuvo en medio de todas las cosas que ha tenido que vivir, en medio de sus batallas, en medio de las persecuciones, de las necesidades, de los tiempos de hambre y de aquellos momentos en los que él pudo haber procedido equivocadamente, y el Señor se atravesó en su camino para que él no fuese a hacer algo indebido aún antes de haber llegado al trono, siendo ya ungido por Samuel como el nuevo rey de Israel. Mis hermanos, cuando la vida nuestra depende del Señor y cuando el Señor es el que sustenta y tú tienes conciencia de ello, nosotros, mis queridos hermanos, no temeremos a los cambios que el Señor pueda realizar para con cada uno de nosotros. ¿Sabías que Dios todos los días está haciendo algo en tu vida y en mi vida? Y algunos me dicen, es que no lo veo. Es que no es por vista, es por fe. El justo por su fe vivirá. Y el que retrocede no agrada el alma del Señor. Y aquí es donde nosotros debemos estar siempre atentos a la palabra, a lo que el Señor está haciendo, a lo que el Señor quiere seguir haciendo con tu vida. Mira, el Señor no juega a hacer la iglesia, el Señor está formando la iglesia. Cuando tú vives algo, entiende que es el Señor el que está moviendo todo en favor de nuestras vidas. ¿Te parece extraño que el Señor muchas veces te hable y te guíe? O que muchas veces el Señor, diciéndolo de esta manera, nos empuja a hacer algunas cosas que nosotros nunca pensamos que nos tocaría hacer. Pues quiero decirte que nuestro Dios, que es infinitamente sabio y que su esencia es amor, no nos llevará a hacer algo en contra o que nos vaya a hacer daño a nuestra vida. Él siempre piensa un bien para nosotros. Los pensamientos que tiene para nosotros son pensamientos de paz. Dios no quiere verte ni frustrado ni derrotado, aunque muchas veces tú puedas experimentar algunas cosas que quisieras no haber vivido o experimentado. Él, el amado de nuestra alma, no está haciendo cosas para mal, sino siempre para un bien de cada uno de nosotros. Y David entonces expresa algo maravilloso, como todo este salmo. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Y a qué se está refiriendo aquí David? Se remite a la historia de Israel, quienes después de haber sido liberados por el Señor de la esclavitud de Egipto, pasaron 40 años en el desierto viendo las bendiciones del Señor, pero por causa de la rebelión de aquella generación que salió de un pueblo donde fueron sometidos por Faraón a hacer cosas que ellos mismos gemían, clamaban delante del Señor por liberación y el Señor los libera, ahora ellos quedan prostrados, esta generación en el desierto, para que se levante una nueva generación, una generación de conquista que llega y posee la tierra prometida. Y Josué es el que está ahora al frente de esta nueva generación, de este pueblo. Y cuando Josué llega allí, empieza a repartir, cuando toman posesión de la tierra que el Señor les ha entregado, empieza a repartir la tierra a las personas y la medían con cuerdas. Y eso era para ellos la medida. Ahora no solo para un hombre, sino que esa persona la recibía
como parte de la tribu, y la tribu era el que repartía toda esta heredad, y allí le quedaba para sus familias, para sus hijos, sus nietos, para toda la descendencia de lo que el Señor les había entregado. Es tedioso leer estos pasajes, pero estos pasajes nos van dando a entender a nosotros cómo de generación a generación la bendición de esa tierra, ellos la disfrutaban, la trabajaban y con ella, mis queridos hermanos, se sustentaban porque era la bendición del Señor. Ahora David dice que el cordón que le tocó ha sido deleitoso para él. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y no sé cuántos de nosotros podemos tener un corazón lleno de gratitud como David. David está expresando, en otras palabras, la bendición que tú me has dado a mí es un deleite. No sé hasta dónde tú te deleitas viendo la bendición que Dios te ha dado. Dios tira cuerdas en la vida de nosotros y nos da a nuestra medida. Tú tienes una medida, pues es tu hogar, tu esposo, tus hijos, tu esposa, el trabajo, el negocio que tienes, las cosas que tú permites, Dios permite que tú disfrutes, todas aquellas cosas que vienen a tu vida, todas las circunstancias que te rodean. Es la iglesia donde te congregas, donde estás desarrollando tu ministerio, tu liderazgo, donde te estás nutriendo y estás creciendo para seguir apoyando la obra del Señor y ser parte de esta historia maravillosa en este tiempo de saber que pertenecemos al pueblo del Señor. Y muchos de nosotros no nos deleitamos, no agradecemos al Señor. Y saben, mis amados hermanos, el Señor es la porción de su pueblo y su pueblo es la herencia del Señor. Yo lo tengo a Él y Él me tiene a mí. El que tiene al Señor como herencia y su porción también tiene a su lado el poder de la deidad. Y tú y yo tenemos riquezas inescrutables y a veces no nos atrevemos a disfrutarlas. A veces queremos ver la prosperidad relacionada única y exclusivamente con cosas materiales. Y las cosas materiales no siempre son el resultado de una gran bendición. Recuerda que el enemigo le ofreció al Señor todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Y aquí el Señor lo rechaza con la palabra, resiste con la palabra la tentación. Pero hay algo fundamental, mis queridos hermanos. Lo que Dios nos da a nosotros es lo que tú y yo necesitamos. Y Dios sabe que la medida, que las cuerdas que nos da a nosotros es la medida de lo que tú y yo hemos sido llamados a hacer. Hay un propósito especial y específico con cada uno de nosotros, y por eso yo me deleito con la cuerda que me ha tocado, con la heredad que Dios me ha dado, y pide sabiduría para poder administrar la bendición que tú tienes. Pide sabiduría para poder dirigir tu hogar, pide tu sabiduría, mujer, para edificar tu casa. La mujer sabia edifica la casa, la necia con sus manos la derriba. Pide sabiduría para disfrutar a tus padres. Pide sabiduría para disfrutar la compañía de los abuelos, de la gente cuando ya van llegando los años y están llenos de la sabiduría popular, humana y divina, que es una sabiduría que la juventud debe aprovechar para seguir creciendo y seguir madurando y poder seguir nosotros disfrutando de lo que Dios nos ha dado. David disfrutó el hecho de ser el hermano menor, disfrutó también la posibilidad que Dios le regaló de estar allí en el campo de batalla frente a un gigante. David disfrutó todas estas cosas que Dios le entregó, sus hijos, disfrutó de todo el respeto que tenía del pueblo, pero sobre todo David disfrutó de la grata presencia del Señor. Y entonces él lo expresa de esa manera. Mis hermanos, David nos lleva a un paso más diciéndonos que el mejor de todos los consejeros es Dios. Cuando usted necesite del consejo que le edifique, que le ayude, que traiga luz a su entendimiento y aquiete sus emociones, busque gente que tenga el consejo de Dios. Pero más aún,
pídale a Dios en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo sea su consejero. Nombre al Espíritu Santo su consejero y dile al Espíritu Santo que abra las Escrituras delante de tus ojos para que la palabra viva y eficaz aconseje tu alma. David dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Y no hay una palabra más fructífera para nuestra vida, no hay una palabra que nos lleve por el camino correcto más sabia y más poderosa que la palabra del mismo Señor. Y David lo bendice y bendice al Señor, hermano. Enseñémonos a decirle a nuestra alma: alma mía, bendice a Jehová. Bendice a Jehová en este día, hermano mío, hermana mía. Ahí donde tú me escuchas, amigo, bendice a Jehová. Dile: alma mía, bendice a Jehová. Él es el que sana todas tus dolencias, el que quita todas tus iniquidades. Y David lo sabía, y David dice: aún en las noches me enseña mi conciencia. Y usted sabe que cuando uno termina el día de labor y llega a su casa, se reposa, se acuesta, hay cosas que muchas veces hemos hecho que no debimos haber hecho, y ahí está el Señor redarguyéndonos. Ahí está la voz de Dios en nuestra conciencia. Creyente que se abra al trato de Dios en su conciencia es creyente que vive en bendición y en una vida fructífera. Si tú quieres mantener tu conciencia libre, sana, tu conciencia y tu corazón caminando en pos de los preceptos divinos, mantente bajo la consejería del Espíritu Santo, bajo el consejo de la palabra, bajo el consejo divino. Hermanos, el consejo divino es maravilloso. El mundo no tiene autoridad para aconsejar a la iglesia. La gente que no conoce de Cristo puede tener una sabiduría humana llena de tantas cosas que a ellos les sirve. La iglesia de Jesucristo tiene el mejor de todos los consejeros, que es el Espíritu Santo. Tiene el mejor de todos los libros que guía la vida de cualquiera de nosotros, que es la Santa Palabra, que esta palabra es viva y eficaz porque fue inspirada, soplada por Dios a los hombres, a su oído, para que ellos dejaran escrito en estas páginas, en rollos inicialmente, y luego en lo que conocemos como Biblia, la voz de Dios que el hombre necesita escuchar a diario. Cuando tú necesites el consejo divino, cuando tu alma esté azarada, atormentada, turbada, tú lo puedes hacer como Herodes, de mandar a decapitar a los niños para quitarse un problema de encima. Y lo estoy diciendo literalmente, no. Lo que hay que hacer es buscar en la Escritura y en la oración el consejo divino y pedirle al Señor que te rodee de personas sabias. En la multitud de consejeros hay sabiduría, pero debe ser gente que tenga y viva bajo el consejo y el temor del Señor. Qué bello es el Señor. Cuando el Señor es mi porción. En tercer lugar, David dice que el Señor está delante de él. Ha puesto al Señor delante de él. Y esto es algo tremendo porque es un ejemplo digno de imitar de David. Es digno de imitar porque cuando tú y yo le decimos al Señor: ve delante de mí, entonces el Señor está siempre delante de nosotros. El Señor está allí como poderoso gigante, por tanto los que nos persiguen tropezarán. El Señor está allí como aquel que nos está diciendo: no temas. Es el único que tiene el poder para seguir protegiendo nuestra vida y está delante de mí para darme la fuerza y la ayuda que necesito. ¿Dónde tomas tus fuerzas? Hay gente que llora y descansa su alma, pero las fuerzas nuestras
están en el Señor que nos ayuda, y David lo entendía. Él dice: puesto siempre delante de mí al Señor. Es decir, el Señor es el que va hacia primero de todas las cosas de mi alma está el Señor, y en medio de todas las circunstancias, cuando lo necesito, Él siempre está de primero. Cuando alguien viene a decir algo que no es para mi bien, primero va el Señor delante de mí. Él es el que trata con mis adversarios. Él es el que me ayuda para que mis pies no resbalen. Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Y cuando David lo está diciendo de esta manera, él está diciendo: porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es decir, su presencia nos hace firme. Está a mi lado, a mi diestra. Él de ahí no se va a mover. Él me va a sacar adelante siempre. Y esto realmente, hermano, es algo que a nuestro entendimiento humano ilimitado le es difícil asimilar en muchas de las circunstancias que a diario enfrentamos. Pero como Él es el Señor, Él dice: yo te cuido, yo estoy contigo. Nos da seguridad de su comunión aún más allá de la muerte. El que conoce a Cristo aquí en la tierra tiene la seguridad que inició la comunión eterna más hermosa, porque aprendemos de Él aquí. Tenemos un peregrinaje, vamos pasando, pero Él ha dicho que seguiremos en comunión con Él allá, porque Él fue a preparar ese lugar para seguir teniendo esa comunión. Mira esas palabras: para que donde yo esté, ustedes también estén. Y uno no va a querer llevar a una persona a la casa de uno, a la oficina de uno, y no hablarle. Uno quiere tener comunicación con la persona. Entonces, esa comunión con Él, mis queridos hermanos, no va a terminar nunca. Permanecemos fieles al Señor, permanecemos fieles a su palabra, y como permanecemos fieles al Señor y a su palabra, entonces en Él somos más que vencedores. Pero David, en los versículos 10 y 11, mis queridos, nos dice a nosotros algo que es extraordinario. Él habla del Mesías, del Señor. Toda la Escritura, de una u otra manera, nos está conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero más que conectarnos con historias del Antiguo y Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento nos conecta siempre con la persona de Jesucristo. Y hasta aquí el Salmo aplica al pueblo de Dios y a la vida del mismo David, pero es también un Salmo mesiánico. David habla a menudo de sus propias experiencias y luego es llevado por el Espíritu a hablar de uno más grande que él. Por tanto, podemos aplicar el Salmo al que es el más grande, que es el Mesías, el Señor Jesucristo. Y esta experiencia que notamos aquí en este Salmo, que la vive David y en otros salmos, no solamente ocurre en el libro de los Salmos, ocurre en gran parte del Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, Isaías es un hombre que tiene una revelación acerca del Señor Jesucristo, quizás como ningún otro, pero Isaías, en medio de toda esta revelación, muchas veces está hablando del pueblo de Israel. En una ocasión estaba hablando del rey de Tiro, haciendo mención a la forma como este rey empezó a actuar, y el Espíritu Santo le lleva entonces a dirigirse al príncipe de Persia, al príncipe de Tiro. Luego, hablando del príncipe de Tiro, menciona a Satanás y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Es una forma, es un lenguaje que nosotros encontramos en la Escritura, para lo cual nuestros sentidos espirituales tienen que estar muy avisados, muy atentos, muy agudos, y poder discernir lo que el Señor está haciendo y cómo de un momento a otro el pasaje cambia de la exhortación al pueblo, la exhortación del profeta al mismo profeta, porque el Espíritu trataba con la vida de ellos, y empieza a mostrarnos al Señor Jesucristo. El Salmo 16 traza su senda, la senda del Señor sobre la tierra. Nos habla de la obediencia al andar,
del Señor. El camino en dependencia de Dios el Padre. Y luego también nos está enseñando a confiar en Él durante toda la vida. Así como David está exhortando al pueblo, nos enseña también la Escritura que Jesús decía en muchas partes que en su dependencia con el Padre, dijo, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Era una vida de confianza en el Padre, de esa unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego en su muerte, que no permitió que su alma quedara allá en el Hades, está hablando sobre la forma como Jesús triunfó sobre la misma muerte y le quitó ese imperio al diablo, quitó ese dominio que había para condenación, dándonos a nosotros la esperanza con su resurrección y enseñándonos la senda de la vida y diciéndonos que en su presencia hay plenitud de gozo. De hecho, mis queridos hermanos, cuando el apóstol Pedro predicó el primer mensaje en el libro de los Hechos, el capítulo 2 en adelante, lleno del Espíritu Santo, hizo mención de este salmo, hablando de que su alma no quedaría en el sepulcro o en el Seol, no quedaría allí para ser condenada, sino que su alma se levantaría, y está hablando del Salmo 16 y haciendo mención también, mis queridos hermanos y amigos, de la persona de Jesucristo. En Lucas, el capítulo 24, que es una historia muy conocida, nos habla de dos caminantes por un sendero, un camino llamado el camino de Emaús. Ellos iban desconcertados y hablaban de todas las cosas que 3 días antes habían acontecido en Jerusalén, y en el camino se les une otra persona. Y él les pregunta de qué habla y dice, ¿cómo tú no sabes lo que ha venido pasando en Jerusalén acerca de Jesús, hombre poderoso en palabra? Y aquel que se les une empieza a hablarles de sí mismo sin que ellos se den cuenta, porque su entendimiento todavía no había sido abierto por el Espíritu Santo. Cosa que nosotros debemos procurar, que nuestro entendimiento cada día esté fresco, abierto al Espíritu Santo. Y entonces dice que aquel que se les unió a estos dos discípulos en el camino de Emaús les decía todas las cosas que se decían de él en la ley, los salmos y los profetas. Y cuando llegaron al lugar donde estos hombres iban a quedarse, ellos le insistieron que entrara. Él entró, y cuando partieron el pan para comer, él desaparece. Entonces estos dos dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Mis hermanos, el Salmo 16 es tomado por los apóstoles como una clara referencia y profecía de la resurrección de Cristo. Concluimos, quien tiene a Dios como su heredad y su porción, Él, el Señor, jamás se olvida de él. Porque el que confía en Él no será avergonzado, y tenerle nos ascenderá en fe triunfante sobre las tinieblas a la presencia del Señor. Bendiciones. Amigo que me escuchas, si quieres recibir a Cristo, puedes tener un momento de oración conmigo, repitiendo estas palabras que salgan de tu corazón. Puedes decirle al Señor si deseas aceptarle como el Señor y Salvador de tu vida, como la porción de la herencia aquí en la tierra para una vida eterna. Decirle, Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. En el nombre poderoso, Padre, de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de fe, puedes llamar al teléfono que aparece en pantalla y con gusto te atenderemos. Amén.